En España, 3 de cada 4 parados de larga duración son mayores de 50 años. Y en 2017 la mayor parte de ellos no fueron llamados ni a una sola entrevista. Ni una sola vez. Ni una sola llamada. Para luchar contra la desesperación y ayudar a un colectivo en riesgo de exclusión social, el Ayuntamiento de Valencia creó La Llamada que Esperabas. Elegimos el MUPI con mayor tráfico de la ciudad de Valencia y lo convertimos en una cabina telefónica que sonaría cada 5 minutos. Al descolgarlo, una asesora te explicaba lo que tenías que hacer para acceder a uno de los 80 puestos de trabajo creados por el Ayuntamiento para personas mayores de 55 años. Hola, ¿qué tal? ¿Hola? Hola, soy Carmen, del Ayuntamiento de Valencia. Quería comentarte que el Ayuntamiento de Valencia ha creado un programa para ayudar a encontrar empleo a las personas mayores de 55 años. Si eres tan amable de darme los datos, en breve nos pondremos en contacto contigo. En pocas horas, la noticia saltaba a más de 200 medios y blogs, generando un ROI de más de 2 millones de euros a nivel nacional. El Ayuntamiento de Valencia ha instalado un teléfono en el centro de la ciudad. Es la primera vez que se hace una campaña en nuestro país tan directa para un colectivo tan sensible. La campaña no dejaba indiferente a nadie en las redes sociales. En solo 7 días, más de 2.000 personas atendían el teléfono en directo. Debemos decir que esta mañana aquí hemos encontrado cola de personas interesadas. Y lo más importante, conseguíamos hacer otra llamada. Una llamada de atención sobre un problema que cada día afecta a un mayor número de personas. Está muy bien porque hay gente que somos mayor pero aún estamos en condiciones de trabajar.